De Derecha Mexicana. Ya teníamos algo de tiempo de no platicar en esta sección de pues dato mata relato, y el día de hoy pues le traemos algunos datos bastante interesantes desde mi punto de vista. Y miren, ya está por ahí en nuestra parte de Tableau nuestro análisis más reciente, que viene siendo el tema de los indicadores de la población económicamente activa. Miren, aquí lo podrán ver. Como tal, podemos ver en la parte de arriba tres rubros muy interesantes. Primero, población económicamente activa con salario mínimo, es decir, que tienen nada más el salario mínimo. Población económicamente activa con de 2 a 3 salarios mínimos. Y población económicamente activa que tiene más de 3 salarios mínimos. En la parte de arriba podemos ver aquí esta parte que viene, por ejemplo, el tema de la fecha. Tenemos en la parte de los datos el indicador. Por ejemplo, ahorita yo lo tengo definido en los ingresos de hasta un salario mínimo para todo el tablero. Y aquí la fecha está a nivel de trimestre. O sea, es decir, por ejemplo, yo puedo seleccionar hace 10 años, voy a tomar el 2011. Vamos a ver el 2011 cómo terminó, que vendría a ser el trimestre 4. Y vamos a ver que justamente en el 2011 vemos que, por ejemplo, la mayor cantidad de personas pues que tenían, en este caso, ingresos de hasta un salario mínimo, es la parte justamente aquí del Estado de México, con 641,000. Tenemos también Chiapas, 557, Veracruz, 531. Verán que más que nada aquí la parte centro-sur es donde hay más gente con salarios mínimos. En la parte de arriba pues vemos que ya en el norte pues es menos gente, digo, también tiene que ver que hay menos población. Y pues aquí podemos ver justamente los indicadores, cómo se va relacionando para este año. Podemos ver que en su gran mayoría el 22% tiene ingresos de 1 a 2 salarios mínimos, el 20% de 2 a 3, de 3 a 5 un 16%, de hasta 1, es decir que anda rondando el 1, pues es un 13%. Hay población ocupada con ingresos no especificados, es decir, gente que trabaja, pero pues que no, o sea, sabemos que trabaja, pero no sabemos cuánto gana. 5 millones de personas, también es algo interesante. Ingresos de más de 5 salarios mínimos, 8.3%, ¿sí? O sea, es decir, 4 millones de personas ganan más de 5 salarios mínimos. Bueno, es un dato interesante, digo, en un país de más de 100 millones de personas. Y pues personas ocupadas que no reciben ingresos. Aquí podemos ver pues justamente esta parte, ¿verdad? 4 millones que les comentaba. Esto fue en 2011, y en 2011 también podemos ver que el 47% de los hombres y el 52% de las mujeres andaba en un salario mínimo, es decir, un poquito más de mujeres con un salario mínimo. Población económicamente activa de 2 a 3 salarios mínimos, 66% para los hombres, 33% para las mujeres, y con más de 5 salarios mínimos, 71% para los hombres y 28% para las mujeres. Digo, también tiene que ver en este caso que la mayoría de los que trabajan, pues por obvias razones, pues son hombres. Entonces también se ha influido este punto, ¿verdad? Ahora, si lo comparamos, por ejemplo, con 2021, en este caso vamos a ver cómo empezó el 2021. Se fijan, pues aquí vemos algo muy interesante. Primeramente, que las personas con salario de más de 1 a 2 salarios mínimos ya es el 36%. En cambio, las personas de hasta un salario mínimo un 25%. O sea, es decir, ya hay más gente que gana un salario mínimo, y ya hay más gente que gana de 1 a 2. Gente que gana más de 5 salarios, 1.74 millones. Es decir, nos fuimos muy, muy bajo en esta cuestión, ¿sí? Ahora, en cuanto a la población económicamente activa con un salario mínimo, 51% para los hombres, 48% para las mujeres, de 2 a 3, 69% con 30%, y más de 5 salarios mínimos, 70% contra 29%. Y pues aquí en este caso, quien tiene más personas, bueno, igual en este caso para este año con ingresos de hasta un salario mínimo, pues vemos que la peor parte se la está llevando el Estado de México con 1.804.000 personas, ¿sí? Después le sigue Veracruz con 1.139.000. Vemos que ya otros estados como Chiapas y Oaxaca pues bajaron un poquito, pero pues bueno, esto es hasta un salario mínimo. Aquí tenemos varios indicadores. Por ejemplo, podemos ver concretamente ingresos de más de 5 salarios mínimos. Lo podemos ver para todo y podemos ver la tendencia. Justamente aquí vemos algo muy interesante, que los que ganan más de 5 salarios mínimos, al menos en el 2011, se fijan, una gran mayoría está en Ciudad de México con 179.000 personas,
y Nuevo León con 169,000 personas. ¿Sí? También tenemos otro poco en Jalisco con 90,000, Estado de México 95,000. Digo, Estado de México por el volumen y la industria que tiene también tiene que ver con esto, ¿verdad? Y se fijan aquí una tendencia muy interesante, que es decir, que justamente en el 2005, en el trimestre 2, empezamos con 4 millones de personas ganando más de 5 salarios mínimos. Tuvimos un pico allá por el 2006, en el trimestre 3, 5 millones de personas ganaban más de 5 salarios mínimos. Otro pico allá por el 2008, en el trimestre 3, 5.288.000 personas ganaban el salario mínimo, y nos fuimos cayendo y no nos hemos podido recuperar hasta llegar justamente a el 2021. ¿Sí? Que ya ahorita 1.046.000 personas ganan más de 5 salarios mínimos. Es ahorita lo que dice la tendencia. Nos caímos de 1.174.000 a 1.046.000, es decir, casi aproximadamente 100,000 personas, y aproximadamente 100,000 personas, 130,000 personas de un trimestre al otro dejaron de ganar más de 5 salarios mínimos. ¿Sí? En cambio, de gente que gana hasta un salario mínimo, vemos que la tendencia pues se ha ido elevando. Es decir, hay cada vez más gente que trabaja pero gana menos, y hay cada vez que gente que trabaja y pues ganaba bien y ahorita gana menos. De aquí podemos ver varias opciones. Podemos verlo incluso población ocupada que no recibe ingresos, es decir, gente que está ocupada pero que pues no sabemos específicamente qué hace o no gana nada. Y bueno, se fijan aquí pues están el trío de oro en cuanto a los conflictos: Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Está también Puebla, Veracruz y demás, ¿verdad? Tenemos también gente que tiene ingresos no especificados en nombres. Lo podemos validar. Se fijan aquí la tendencia igual va a la alza, pero a partir de 2018 vemos una caída. Ingresos no especificados en los hombres. Vamos a ver cómo le ha ido a las mujeres. Igual aquí Estado de México se lleva la delantera. En ingresos no especificados en mujeres, vamos a ver. Se fijan, la tendencia es muy similar. Más o menos desde 2018 vemos una caída, cuando ya la alza iba desde 2005. Ya casi 15 años que llevaba una alza, y luego aquí se nos empezó a caer esta parte, ¿verdad? Digo, sea bueno o malo, ya ustedes lo deciden. También tenemos, por ejemplo, aquí tenemos los rangos de los salarios, de los ingresos. Y pues tenemos aquí, por ejemplo, un rango que de gente no económicamente activa. Se fijan, aquí vemos una tendencia de la alza, pero justamente de 2021 nos caímos, o se cayeron los registros. Allá habría que ver qué tal. Gente no económicamente activa y gente no económicamente activa disponible, que también comentó. Se fijan, aquí vemos una caída desde 2020 también, y mucha gente dirá, bueno, es que hay trabajo. Sí, efectivamente hay trabajo, pero pues también tenemos un problema, y es de que ese problema está en que pues sí, mucha gente está trabajando pero está ganando muy poquito. Entonces aquí vemos una situación. Igual podemos hacer nuestro análisis por estado. Tenemos los indicadores, tenemos las fechas. Ya nada más es cuestión de que aquí vengamos a beber de esta información. Muy bien, amigos, espero que esto les haya servido. Como siempre, aquí en Derecha Mexicana tratamos de complementar, no solamente en cuanto a cuestiones políticas, solamente en cuanto a cuestiones de progresismo y demás, sino también dejarles un poquito de análisis para pensar acerca de este bello país que llamamos México. Bueno, amigos, de mi parte es todo. Como siempre yo les digo, no olviden por ahí suscribirse, activar las notificaciones, dejar su like, seguirnos en el resto de nuestras redes sociales. Y como siempre también les digo que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima.